listos para empezar con nuestro libro que estamos estudiando, la carta del apóstol Pedro. Y estamos aún en el capítulo 1. Así que vamos a ver lo que el Señor en esta mañana nos dice a través de su buena palabra. Oremos. Amado Señor, gracias por ser fiel con nosotros, que día a día nos provees y nos das de tu fortaleza. Gracias por tu sabiduría eterna, que es tu palabra, y ella es la que, Señor, aviva nuestro gozo, nuestro amor hacia ti. Y pedimos que podamos escuchar atentamente, Señor, lo que nos dices a través de ella. Así que estamos juntos, unidos como iglesia, como pueblo, elegidos por ti, por tu bendita gracia y misericordia. Te alabamos, Jesús. Amén. Amén. Entonces, busque conmigo Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a dar lectura una vez más del versículo 3, y vamos un poquito largo hasta el versículo 12. Ahí tenemos. Ok. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 del 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, muy bien, entonces, una nota especial para que usted, cuando esté leyendo estos capítulos, en especial el capítulo 1, le ayude, ¿no? Versículo 3 al 5, Pedro va a enfatizar las funciones del Padre. Eso hemos estado viendo. Versículos 6 al 9, Pedro va a enfatizar las actividades del Hijo de Jesucristo. Y el resto de los dos versículos, 10 y 12, Pedro va a enfatizar las actividades o la participación del Espíritu Santo. Aún estamos viendo esas funciones del Padre y veremos un poco sobre el Hijo. Y recuerden ciertas frases importantes que hemos ido aprendiendo juntos. Hemos aprendido, Pedro habla de elegidos, o antes de eso, peregrinos en el mundo, elegidos por Dios. Luego hemos hablado para una esperanza viva, y otra frase dice para una herencia incorruptible. Así que estas frases suelen ser importantes, y si usted las memoriza, porque sí son fáciles de hacerlo, usted
inmediatamente va a conectar y dice, ajá, eso es una enseñanza del apóstol Pedro en su primera carta. Así que fíjese, peregrinos en el mundo, elegidos por Dios, esperanza viva, una herencia incorruptible. Así es. Ahora vamos a aprender y vamos a entender un poquito sobre el versículo 5 en adelante. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos visto que Pedro había iniciado con una bendición. Algunos dicen todo esto es un himno, y puede ser que sí, pero empieza con una gran bendición a Dios como Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro, por su grande misericordia, porque a través de esa misericordia, dice, nos hizo renacer para una nueva vida. Así que hemos hablado un poquito de la regeneración, de la nueva vida, y hemos hablado de esa expectación, lo que nos espera, y eso esperamos, esa esperanza viva que dice él que gracias a la resurrección de Jesús de entre los muertos está ahí para nosotros. Entonces es una esperanza hermosa, dice el apóstol Pedro, y que está reservada en los cielos. Y luego dice que también hay una herencia incorruptible, ¿no es cierto? Muy bien, eso hemos ido viendo. Ahora sí, el punto de hoy es sobre la preservación. Es la palabra que usa este apóstol, que sois guardados, que sois guardados. Y esto es importante entender. Y claro, de antemano él ya nos va diciendo sobre qué o de qué somos guardados o para qué, más que nada el propósito. Sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Este término que usa el apóstol es un término militar, de una guardia de soldados que están escoltando a alguien hacia un lugar seguro a través de un camino peligroso. Me explico. Esa es la idea que él tiene en mente y la traslada para que entendamos que sois guardados, dice ahora, por el poder de Dios. La iglesia, sus hijos, los que han confiado en él, dice Pedro, ahora deben entender que son guardados por el poder de Dios. Y luego añade, mediante la fe, la importancia de la fe, juntamente con el poder de Dios, ¿para qué? Para alcanzar salvación. Dice, para alcanzar salvación. Ahora, usted se estará preguntando, ¿qué acaso, hermano, no somos salvos? Sí, sí somos salvos. Pero la salvación tiene, por así decirlo, esta dimensión del futuro, porque usted y yo aún no tenemos el cuerpo glorificado. Esto ya lo dije un poquito en la semana que pasó. Así que Pablo dice, aún esperamos nuestra salvación. Entonces, esta palabra importante, salvación, la encontramos 4 veces en este capítulo, o 3 y una más en el capítulo 2. Si usted busca en el versículo 9, habla de salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Luego en el versículo 10 al final dice, indagaron acerca de esta salvación los profetas. Ya en segundo lugar, ya son 3 veces. Y finalmente en el 2 dice, para que crezcáis para salvación. Así que es importante la salvación. ¿Y de qué se trata? De que somos salvos. Y Pedro lo va a explicar de qué somos salvos. Pero permítame avanzar con esto. Qué lindo es ver cómo Pablo elabora esta enseñanza. Él dice, los creyentes no solo tienen la garantía de que Dios protege su herencia, porque está reservada, está protegida, está guardada, está lista, está ya tan todo planificado. Y él dice, los creyentes no solo tienen esta garantía de que Dios protege esa herencia, sino que además nosotros somos protegidos por Él aquí en la tierra. En otras palabras, hay un equilibrio entre la acción de Dios en el cielo, que está protegiendo el futuro de quienes han confiado en Él, y la acción de Dios aquí en la tierra, es decir, que está protegiéndonos en el presente. Y usted sigue preguntándose, ¿de qué nos está protegiendo?
o de qué nos va a proteger. Ahora, si leemos con una deducción lógica, parece que hubiera una contradicción, porque en el versículo que sigue, el 6, nos habla de que vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo es que Dios empieza con una protección y que está dispuesto a hacerlo y que Él es un protector y tiene poder, porque es dunamis la palabra que se usa aquí, y protegernos, y luego dice que nos va a permitir estar en diversas pruebas siendo afligidos? No puedo enlazar esta enseñanza y decir, ok, ¿cómo es? Señor, dices que tú eres un protector y lo ha demostrado, es exclusivo en esto, pero de pronto voy a estar encontrándome con esa aflicción, con pruebas, con persecuciones, y yo puedo decir por lógica, a ver, no te entiendo, mi Dios amado, ¿dónde está tu protección? Bueno, vamos a elaborar ese pensamiento, esa verdad. Aquí está, para poderse entender esta protección de Dios, hay que entender el tema de la fe, porque Él dice, mediante de la fe, y luego dice, para alcanzar salvación. Pedro dice, puede que seamos personas vulnerables, y de hecho lo somos, pero la bondad y la protección de Dios nos va a rodear. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y de eso Pedro va a encargarse en hablar. Ahora, pensemos en la fe un momentito. Para mí fue difícil cómo estructurar eso, porque puedo hacerlo de varias maneras, pero lo voy a hacer como la que sigue. Ahora, pensemos un ratito en la fe para que usted enlace esto. Mediante la fe para alcanzar salvación. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué es lo que dice Pedro con respecto a la fe? Él de antemano nos ayuda no a definir, sino a seguir comprendiendo la profundidad y el significado de la fe. ¿Qué es la fe? Él este término fe, a más de la salvación, la usa 5 veces en esta carta. Por ejemplo, versículo 5 habla de la fe para alcanzar salvación. Versículo 7 dice, sometida a prueba vuestra fe. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, ya tercera vez que menciona. Y luego aparece en el versículo 21, donde dice, para que vuestra fe sea en Dios. Y al final, capítulo 5, versículo 9, dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿A quién hay que resistir firmes en la fe? Al adversario de nuestras almas, al diablo, a Satanás. Ahora, fíjese, para alcanzar salvación por el poder de Dios, mediante la fe, Dios nos protege, pero en la combinación con la fe, Él va a hacer lo siguiente. Entonces, primeramente, déjeme explicarlo así, no quiero hacerme bolas. Mediante la fe, ¿qué es la fe? Pedro dice 3 cosas importantes en cuanto a la fe. En primer lugar dice, la fe es una confianza plena en Dios o en Jesucristo. Número 2, la fe es amor al Señor Jesús. Y 3 dice, es obediencia a su palabra. ¿De dónde saca esto, hermano Iván? Aquí en la Biblia. Pedro dice, lea conmigo el versículo 21. 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, fíjese, para que vuestra fe, que dice, a más de la esperanza que vimos, sean en Dios. La fe tiene como objeto exclusivo a Dios. Una vez escuché aún de un profesor de teología diciendo que la fe es para salvar, y eso dice la Biblia, pero no es cualquier fe. Así que en el tiempo de Cristo había mucha gente que tenía fe, pero en sus dioses, pero esa fe en sus dioses no le iba a salvar del juicio final. Así que la fe apunta exclusivamente en Dios. Generalmente nosotros, por parte de nuestra, ¿qué será?, cultura, a veces he escuchado, tenga fe, hermano, tenga fe, este remedito sí le va a curar. Esa no es fe. No puedo yo tener fe en ese objeto, en esa cosa o en esa medicina.
No puedo yo, porque la fe exclusiva en la Biblia apunta siempre ¿a quién? A Dios. Dice para que nuestra fe esté fundamentada en Dios. ¿En dónde debe estar fundamentada su fe y la mía? En Dios. Ahora, fíjese lo que ha hecho Dios. Versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando de Jesucristo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Y luego dice: y mediante el cual creéis en Dios. Así que fe, creer en Dios, ¿quién le resucitó de los muertos? Entonces la fe es la confianza en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nosotros. ¿Puede usted confiar en la obra de Dios que dio a su Hijo por amor en la cruz? Si usted tiene esa confianza en este acto y en el carácter de Dios, esa es auténtica fe. Usted no puede confiar en usted mismo. Es decir, yo creo que Dios me va a probar y recibiré la salvación por las buenas obras que yo haga. Eso no es fe. Será cualquier otra cosa, pero no es fe. ¿Quién es usted? Un simple mortal que tarde o temprano desaparecemos de este mundo. Pero Dios, el inmortal, así que Él ha hecho por nosotros lo imposible por el hombre, entregar a su Hijo Jesucristo. Porque dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó. Él le resucitó a Jesús para darnos esa esperanza viva. Entonces, la fe significa confianza en Dios y lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y luego le levantó de entre los muertos para que yo, al creer en ese acto y tener esa confianza en el Padre Celestial, pueda alcanzar fe. ¿Me explico? Así que en primer lugar, fe es confianza en Dios, en lo que Él ha hecho. Usted puede confiar en este Dios. Entonces vaya relacionándose la protección. Protegidos. En segundo lugar, Pedro dice: fe es amor a Jesucristo. Ahora, ¿dónde está eso? ¿Cómo es que usted se ha inventado? Bueno, lea conmigo el versículo 8 del capítulo 1. Dice: ¿a quién amáis? ¿Qué produce la fe verdadera? ¿En quién amáis? ¿A quién, amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Está hablando de Jesucristo, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Así que Jesucristo va a ser manifestado. Entonces Pedro dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? A este que va a ser manifestado, que es Jesucristo. Ustedes ahora le están amando y no lo han visto. ¿Quién ha visto a Jesús? Los apóstoles. Los que estuvieron en su tiempo. Pero nosotros hemos escuchado de Él. Mi hijo me pregunta, mi nieto de 4 años: a ver, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dice. A ver. Mi esposa le dice: Jesús te está viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que Él quiere ver con sus ojos, literalmente. Y les explicamos que Él está en el cielo y que está presente y que está en su corazón, si cree en Él. Pero Él dice que lo importante aquí es que le aman, le amáis sin haberle visto. Oiga, ¿cómo puedo amar yo a alguien sin haberle visto? Esa es la fe. Esa es la auténtica fe. Mi abuelita me ha contado que en su tiempo arreglaban los matrimonios sus padres. ¿Han escuchado esas historias? Sí, y algo parecido fue con mi abuelita. Estuvo todo arreglado. ¿Cómo sería ahí en esa época? Que mi padre diga: no, mi hijo, ya con Julana de tal, tú ya estás comprometido, así que ella va a ser tu esposa.
Muéstrame la foto, papá. ¿Para qué quieres ver la foto? Queremos ver si es bonita, ¿no es cierto? A ver si me agrada. Es natural hacer. No estoy diciendo nada raro, así que no me vea con esos ojos. Lo que quiero decir es que cuán necesario en nuestro mundo es a veces la acción de poder ver las cosas para tener confianza. Nadie va a comprar algo sin haber visto. Yo tengo un lindo terrenito acá, una finca preciosa, tal es el precio, llévese. ¿Y usted qué dice si quiere hacer el negocio? Pues vamos a ver. Entonces usted va, lo verifica, ve, en verdad, señor, preciosa, pero muy cara. Entonces dice Pedro que la fe verdadera es el amor a quien no hemos visto, pero hemos escuchado. Ahora, quiero decir algo aquí. Sí hemos visto a Jesús en acción. Tal vez a Él como persona, no, pero en acción a Jesús le hemos visto y ha empezado con mi propia vida. Y he visto también en la vida de los demás. ¿Cómo? Porque son transformadas, porque son fieles, porque a pesar de adoran y siguen a Jesús. Entonces yo digo, ama a Jesús, eso es fe. Qué lindo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, la fe, confianza, creyendo en Él, ¿no? Aunque ahora no lo veáis, pero un día sí. Y luego dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué viene este gozo inefable y glorioso? Porque le veré un día, y la Biblia asegura que le veremos tal como Él es. ¿No espera esto usted, querer ver a Jesús? Pero de antemano usted le está amando. ¿Qué implica amar? A ver, palabras sencillas. Por acá, compromiso. Por acá, hable nomás, no tenga miedo. Servicio, humildad y todas esas palabras maravillosas que implican el amor. Y la Biblia habla mucho del amor, pero nosotros dice, le amamos a Él. Ahora, en tercer lugar, Pedro dice, ¿quieren saber qué más es la fe? Pues bien, la fe es obediencia a su palabra. No hay mejor manera de traducir fe que obediencia a su palabra. Que da lo mismo amor a Jesús, que da lo mismo creer en Dios. Ahora fíjese, Pedro usa 3 veces en este primer capítulo la palabra obediencia. Primero dice en el versículo 2, capítulo 1, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en manifestación del Espíritu, que dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Pero dice, para obedecer. ¿Con quién tiene esta implicancia la obediencia? Con Jesucristo. Ahora, fíjese conmigo el versículo 14. ¿Cómo Pedro trata a quienes escribió? Y les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, una vez más, la obediencia. Ahora, fíjese en el versículo 22 del mismo capítulo 1. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal. Ahora, hay 3 veces que se pronuncia esta palabra importante, la obediencia. Entonces, ¿qué es fe? En primer lugar, confianza en Dios, en lo que es su carácter y lo que ha hecho a través de Jesucristo. En segundo lugar, que se traduce, es amor a Jesucristo. Le estamos amando mientras Él regresa. Nuestro corazón le pertenece, nuestros sentimientos, nuestra voluntad es de Él, es para Él, le amamos. Y en tercer lugar, que se traduce lo mismo, es obediencia a su palabra. Ahora, si usted dice, en verdad, aunque en debilidad, pero estoy obedeciendo la palabra, usted tiene fe. Así que la fe no simplemente es decir, bueno, yo sí leo la Biblia, bueno, yo sí me voy a tal iglesia o asisto a alguna congregación.
Eso no es fe. Esos son simples actos de algo, pero fe significa que usted está obedeciendo la palabra en la cual encuentra sabiduría. Eso dice la Biblia. Ahora, vamos de nuevo a donde empezamos. Guardados por el poder de Dios para salvación mediante la fe. Entonces, ¿qué es lo que está guardando aquí? ¿Qué es lo que dice que Dios está guardando? Nos guardará de las dificultades de la vida, porque muchos creyentes, a la verdad, siendo tan realistas, están pasando tan mal, están sufriendo por muchas pruebas o dificultades, y están lidiando con su fe y están diciendo: Señor, tú me amas, yo lo sé. Y cuando leo y dice que tú me vas a guardar, pero sácame de esta situación. Eso es lo que hacemos y lo que relacionamos. Pero Pedro tiene algo mejor en mente también, porque dice que esa fe y en el poder de Dios nos guarda para alcanzar salvación. Dos cositas importantes. En primer lugar, Él no quiere que usted se eche para atrás. Él quiere guardarle hasta que esa salvación se manifieste, porque aún no está terminada. ¿En qué sentido? O sea, aún no ha llegado el final de nuestra salvación. Ya hemos empezado la salvación. Ya hemos creído en Jesucristo. Marchamos hacia esa salvación que será manifestada. Pero mientras tanto lo hacemos por fe. Así que la fe es muy importante. Somos llamados a vivir por fe. Y la Biblia dice guardados, tiempo presente. Dios continuamente nos guarda y continuamente aplicamos la fe. Pero precisamente no quiere que nos echemos atrás. No quiere que dudemos del amor de Dios y nos enfriemos y que, quién sabe yo, nos apartemos por completo del amor de Dios. Recuerde lo que dijo Jesucristo en una de sus parábolas. Lo tengo aquí. Él dijo en una de sus parábolas, en Mateo 13, del 20 al 21, explicando sobre la del sembrador. Y él habla acerca del que fue sembrado en pedregales. Y él dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, escuchó el evangelio, está creyendo en ese evangelio, en Jesucristo, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, las pruebas o la persecución, dice Jesús, por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora escuche con atención. Así dice en el Evangelio de Mateo 13, del 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, explicando Jesús, dice lo siguiente: este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto no quiere que suceda. Entonces Pedro está diciendo: Dios nos está guardando, y es por esa fe, para no echarnos atrás, y mucho más cuando vienen las aflicciones y las pruebas en la vida. Generalmente las aflicciones o las persecuciones o las pruebas, como dice el apóstol Pedro, nos sacuden. Y hay un adversario, el diablo, que está buscando devorarnos, dice él mismo. Capítulo 5, versículo 8. Así dice. Y quiere apartarnos. Sed sobrios y velad, dice. Ested despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, amenaza, ¿no? Anda alrededor buscando a quién devorar, a quién cogerle y zarandearle. Y Jesús dijo de las pruebas de la vida, las persecuciones por causa de la palabra, nos pueden mover, inquietar y uno dudar del amor de Dios. Así que cuán importante es la fe. ¿Qué es lo que produce la fe? La palabra. Siga leyendo la palabra.
Sigamos creciendo en la palabra, dice Pedro. Bueno, eso vamos a ver después. Muy bien. Él no quiere que vivamos, lo voy a traducir de esta manera. Cuando hablamos de fe, que es confianza en Dios, amor en Jesucristo, obediencia a la palabra, y entendiendo que nos está guardando en este mundo, en el presente, por medio de la fe, para no echarnos atrás, para no dudar del amor de Dios, para no volvernos hijos desobedientes, Él quiere que mantengamos, en otras palabras, guardar aquí que usa Pedro es guardar el comportamiento moral de quienes creen en Jesucristo. Por eso Él dice lo siguiente, quiero que lea el capítulo 2 conmigo, aquí en Pedro, capítulo 2, 12. Fíjese lo que dice conmigo, lea conmigo lo que dice aquí. Capítulo 2, versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué dice que debemos mantener? Buena manera de vivir. Aquí. Ahora, mire el contraste con el versículo 18 del mismo capítulo. Fíjese, 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados, la misma palabra que usa para salvación, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ok, pregunto, ¿de qué nos ha rescatado Dios a través de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo? De vuestra vana manera de vivir. Y este mensaje fue un mensaje que predicó Pedro en su primer sermón, cuando dijo: sed salvos de esta perversa generación, para hablar de la vida corrupta. Y acá dice: Él nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ahora, el 2:12 es el contraste. ¿Qué dice? Manteniendo vuestra buena manera de vivir. Entonces, ¿de qué el Señor nos está protegiendo? Saque la conclusión. 1 más 1. Nos está protegiendo de esa vana manera de vivir que teníamos. Y no regresar a ella, porque eso significa rechazar la fe. Eso significa en que si yo regreso a vivir esa vida vana, ya no he confiado en Dios. No estoy obedeciendo su palabra. No estoy amando a Jesucristo. Entonces Pedro dice, enlazando su mensaje aquí: manteniendo buena vuestra manera de vivir hasta que Él regrese. ¿Delante de quién? De los de afuera, de los gentiles, es decir, del mundo incrédulo. Fíjese cómo elabora Él: vana manera de vivir era nuestra vida pasada y nos ha rescatado. ¿Para qué? Para que tengamos una buena manera de vivir. ¿Cómo se logra esa buena manera de vivir? Ame a Jesucristo. ¿Cómo se logra esa buena manera de vivir? Obedezca su palabra. ¿Cómo se logra esa buena manera de vivir? Confiando en Dios. No lo haga, regresaremos a la vana manera de vivir. Hermanos, ¿no les ha preocupado a ustedes cuánta linda gente maravillosa que llegó, visitó nuestras iglesias, se han ido? Ya no están en los caminos del Señor. Yo he visto mucha gente entusiasta y que quiere venir a las reuniones y que lee la Biblia y que quiere estudiar, y me alegro, pero con el tiempo algo pasó. Ya no se les ve con ese entusiasmo, con ese amor, con ese gozo. Jesús no está haciendo causa de amor para ellos. Están amando otras cosas y se van. Se apartan de la iglesia. No hay solidez en su vida, no hay firmeza. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Y uno puede juzgar y decir, bueno, la semilla cayó, ha sido en pedregales, sembrado, o como usted quiera decirlo. ¿Cuánta gente hay así? Y eso da tristeza, porque no se da cuenta la importancia de lo que es la fe, porque Pedro dice, es más preciosa que el oro. Voy a terminar con el punto de la salvación, la palabra.
Entonces, mientras estamos vivos aquí en la tierra, Dios nos guarda con su poder y mediante la fe, ¿para qué? Para vivir la buena vida de Dios, moralmente bien. Entonces, si usted tiene fe, ya sabe lo que es la fe. Y bien, me alegro, estamos juntos. Pero, ¿de qué salvación nos habla? Él dice que será manifestada en el tiempo postrero. Él dice que el fin de vuestra fe es para salvación. Y luego dice, salvación de vuestras almas. Ahora, Pablo no está elaborando mucho sobre el juicio, pero sí lo habla. Porque él está más pensando en el fin de la salvación que es dicha para nosotros. Yo escuché esta historia. Cuenta la historia que Cleopatra, reina de Egipto hasta el año 30 antes de Cristo, ella contrajo matrimonio con Julio César, emperador romano, pero luego lo abandonó para casarse con Marco Antonio, un soldado noble romano. ¿Qué sucedió? Fue acusada de infidelidad y de traición, así que fue requerida desde Roma para ser juzgada por el emperador Augusto. Cuando ella se enteró de tal orden, tomó veneno de una cobra, una serpiente, una cobra. Así que ella prefirió morir de esa manera antes que verle la cara al temible emperador. Así, de esa manera, Cleopatra evadió el juicio eterno. Pero la Biblia nos asegura o nos habla de un juicio que jamás podrá ser evadido. No, todos tendremos que un día estar, o esa cita, esa orden está dada y tendremos una cita con Dios a quien rendiremos cuenta de cada asunto de nuestra vida que hemos tenido aquí en la tierra. Y eso lo dice Pedro. Ahora, vamos a leer con atención. Fíjese, en primer lugar, el versículo 17 del capítulo 1, él ya habla de que Dios es el que juzga. Y fíjese lo que dice: si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga, ¿qué va a juzgar? ¿O qué es lo que juzga? Según la obra de cada uno. Va a juzgar la obra de cada uno, él. Ahora, fíjese, además, que en el capítulo 4, versículo 5, así se le conoce a Dios. Dice la Biblia, pero ellos darán cuenta, capítulo 4, versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién está preparado? Nuestro gran Dios. Y Él va a juzgar a vivos y a muertos. Y fíjese en el mismo capítulo 4, lea conmigo el versículo 17 y 18, lo que dice Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, Pedro sí habla del juicio. Y de esto nos va a salvar. Hay un juicio, hay una cita con este gran Dios que es juez. Pero al haber confiado en Jesucristo, Él sembró una nueva vida. Ahora le amamos, obedecemos su palabra, tenemos fe en Él y esperamos con certeza la salvación, porque no seremos en ese día condenados. En otras palabras, si le gusta esta frase, es mejor tener a Jesús como abogado y no como juez. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros estaremos ante ese juicio que no podemos, como hizo Cleopatra, no podemos evadirlo. No podremos cambiar la situación. Estaremos ahí. Pero bendito sea este Dios tan misericordioso que nos hizo renacer por Jesucristo. Ahora usted puede entender la salvación tan grande de la que habla Pedro. Sí, déjeme leer lo que dice Hebreos, que habla de lo mismo, pero lo leo rapidito.
Hebreos dice 9, 27, 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Morimos una sola vez y luego dice, viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. De esto está hablando Pedro, porque dice que esta salvación que vamos a alcanzar será manifiesta en el tiempo postrero, es decir, en el último día, en el tiempo último, cuando venga Jesucristo. Ahí vendrá. Ahí vendrá. Y más vale, hermanos, escuchar del mismo Jesús, como dijo en Mateo 25, 34. Venid, benditos de mi Padre, entrad al reino que ha sido preparado antes de la fundación del mundo. Antes que diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, mis hermanos, ¿de qué nos salva? De ese juicio. De eso, porque dice, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, de ese juicio. Usted tiene la seguridad entonces en Cristo Jesús de que delante del gran juez usted será absuelto de culpa, aunque no es inocente, pero bendito por Jesucristo, que a través de él nos roció con su sangre, dice Pedro, y nos ha lavado por la obra de su Santo Espíritu. Así que la fe, mi querido hermano, es continua. Tuve fe para salvarme, para confiar pero sigo teniendo fe porque quiero vivir la buena vida, no la vana manera de vivir, sino la buena manera de vivir, dice Pedro. Y mientras sigo adelante, esperaré seguro esa salvación cuando venga en el juicio final a través de Jesucristo. ¿Me explico, mis queridos hermanos? Así que Pedro luego dice, entonces alégrense, alégrense, en lo cual versículo 6, vosotros os alegráis. Ahora ya sabe por qué hay que alegrarse, porque esa salvación tan grande nos espera. Y aquí en la tierra Dios está como un gran protector que nos está no custodiando como un soldado para llevarnos a un juicio y ser juzgados, no, sino como una guardia, una escolta que nos está protegiendo en este mundo de sufrimiento y de todo lo demás, a fin de que estemos firmes en la fe hasta nuestra salvación segura. Y luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y por eso dice, mucho más preciosa, mucho mejor que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora note usted que con esto voy a terminar. Él dice entonces que, a más de decir que es la fe, nos dice que esta fe va a ser sometida a prueba. Es necesaria, dice él, que nuestra fe sea sometida a prueba. Es más, diversas pruebas. Vamos a ser afligidos, pero dice que debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque el gozo, ¿o qué es lo que nos puede producir gozo? La anticipación de ver esa salvación que está en camino y que hay un Dios que está aquí conmigo, así como está guardando nuestra herencia segura, también nos está guardando a nosotros aquí con su poder para enfrentarnos a lo peor y mantenernos firmes, aún en las adversidades o aún en las acechanzas del diablo que nos quiere apartar del camino de la fe. Entonces nos está guardando ahí firmes y nos alegramos entonces con gozo. Es un gozo anticipado y por eso él dice, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo. Aunque ahora por un poco de tiempo. En otras palabras, él dice, no se compara lo breve que será o las aflicciones que tendremos aquí en la tierra con la eternidad. Ahora, déjeme no tal vez ilustrarlo, pero fíjese esto. Piense por un momento.
Ayúdeme estirando. Traje a propósito a un hermano que me vio jalando esta soga y me dijo: pastor, ¿a quién va a azotar? A nadie. Al que merece, le dije yo. Entonces quedó pensando: a nadie. No sé si se puede apreciar, pero en mi punta tengo un color diferente al verde, marrón, un blanquito. Esa es nuestra limitada vida aquí en la tierra, y el resto es la eternidad. Esa eternidad segura. Y aquí, en medio de este pequeñín de existencia, Pedro dice: nuestras aflicciones son por poco tiempo. Por poco tiempo. Pero no, alégrese, porque miren lo que le espera. No se compara, es una eternidad. De eso se trata nuestra salvación. Y está segura porque tenemos un abogado ahí ante ese juicio temible, lo cual no hay cómo evadirlo. Pero aquí en la tierra nuestra vida es tan insignificante. Y aún ahí, en medio de esa vida corta que tenemos, tendremos, dice, algunas aflicciones, algunas pruebas. Él dice: si es necesario, dos ideas. Si es necesario, es la primera idea, es que el sufrimiento no fue parte de la creación de Dios, de la buena creación. Es un intruso aquí en este mundo. Empezó en el momento de la caída. Ahí hemos experimentado desde entonces el sufrimiento, la aflicción. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sea todo como fue en su origen, donde no existía la maldad y el resto de las cosas que acompañan a la maldad, que es la aflicción, el sufrimiento y todo ese dolor y todo lo demás que ya lo he mencionado. Entonces Pedro dice: ¿pueden ustedes de antemano, si vislumbran lo que tiene ya Dios preparado, porque es una salvación preparada, que solo falta bajar el telón y se presentó la obra, porque todo está listo? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, contando una parábola del evangelio del reino, y dijo: vayan, todo está preparado, el banquete está ya servido, solo llamad, todo está listo? Es así, nuestra salvación ya está preparada y está cerca. Pero ustedes, al verlo, alégrense, aun cuando hay pequeñas aflicciones o grandes aflicciones, porque serán de corta duración. Y dice: aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, si es necesario. Entonces, por un lado, no es lo normal, es una realidad, pero no es el plan de Dios, no fue así. En segundo lugar, en cuanto a las aflicciones, si es necesario, dice él, significa que Dios las está permitiendo. Es decir, que tienen un propósito en la soberanía de Dios, permitirnos ser afligidos. No es que Dios no digo que Dios no puede quitarnos la aflicción como una muestra de su protección por su amor, sino que Él quiere, a través de las pruebas de la vida, que son externas, que son propias de este mundo caído, son inevitables, porque en este mundo bueno hay personas malas que no aman el evangelio, que no aman la cruz, que no les interesa Dios, sino son dioses a sí mismos y quieren vivir a su antojo. Y en este mundo caído que se descompone, experimentamos aflicción, dice él. Y por tanto, tengan en cuenta que este Dios es tan grande, es tan sabio, es soberano, que en su voluntad nos permite, ¿para qué? Para purificar nuestra fe. El oro se pasa por fuego para que sea puro y las impurezas se desvanezcan. Nuestro corazón, mientras vivamos aquí, a veces adquiere impurezas, cosas que están de más, que no glorifican a Jesús, que le hacen daño a usted y a su relación con Él, daño a la iglesia. Entonces Dios usa en su buena voluntad y en su sabiduría
diversas pruebas que no sabemos, pero hay diversidad, para purificar nuestra fe, a fin de que tengamos, ¿qué dice él? Hay un lindo pasaje en el 5:11, 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco tiempo, fíjese, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay mejor manera de asentar nuestra fe y que esté sólida, y de madurar y crecer en Dios a través de las pruebas. Yo no digo que esto sea fácil, no digo que esto no sea doloroso. ¿Cuántos han pasado por pruebas difíciles? Lo pasaremos y lo seguirán pasando nuestras nuevas generaciones. Pero tenga la seguridad que hay un Dios que les va a proteger y decir: buena manera de vivir conmigo, garantizada. Vas a tener una confianza, vas a ser perseguido. Es difícil ser cristiano cada vez en nuestros tiempos, pero yo estoy contigo. Y Dios también quiere honrar nuestra fe, porque al final, ¿qué es lo que Él dice? No solo nos va a fortalecer, no solo va a afirmar nuestro camino en Él, sino que dice: obteniendo, el 8, 1:8, a quien amáis sin haberle visto, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y luego dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y también Él dice, en cuanto a esa fe, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al final, cuando sea probada, que sí aman a Dios, que son de Él, que sí demuestran que son elegidos, sea hallada cuando Él venga en alabanza, gloria y honra. ¿Se acuerdan? Jesús, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios y Jesús siempre dijo: yo honro a los que me honran. Ese día Él nos honrará. Verán, la gloria solo le pertenece a Jesucristo. Indudablemente ese día, cuando Él se manifieste, nos caeremos de rodillas y glorificaremos y le demos a Él honra, gloria y nombre, porque la Biblia dice: toda lengua confesará que Él es Dios. Y en verdad nosotros también vamos a estar ahí, juntamente con los incrédulos, no les queda de otra. Pero tendrán que humillarse, y nosotros en cambio con gozo alabando, porque la salvación es cierta, es certísima para nosotros. Pero ese día, a más de que nosotros le demos gloria, honra, como dice Pedro, él mismo dice en el versículo 7, que al ver que nuestra fe ha sido firme, sólida en los momentos duros, en las pruebas, en las persecuciones, en fin, aquí en la tierra, y que gracias al poder de Dios nos ha conservado en fe, cuando Él regrese, Jesucristo, dice: nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra. Él mismo, Él nos va a compartir esa gloria, y Él nos va a alabar esa fe. Por eso la Biblia dice: buen siervo fiel, venid, benditos de mi Padre, entrad al reino eterno que ha sido preparado antes de la fundación del mundo. No dice eso los evangelios. Y Él mismo va a honrar, acuérdense, Él honra a los que los honran, y tiene que ver con la fe. Vivamos de tal manera. Mis queridos hermanos, continuaré con el tema del sufrimiento un poquito más, y finalmente los últimos versículos que nos esperan. Pero hasta aquí por ahora. Nadie quiere pasar por pruebas. Yo las he pasado, son feas, dolorosas, pero tan benditas, porque limpian y purifican nuestro corazón, nos ayudan a ver en verdad a quién pertenecemos, de qué lado estamos, a quién amamos,
¿Qué es lo que obedecemos? ¿Y cuánta es nuestra confianza en Dios? Es como decir, ¿confiarás en mí? Todos han sido probados. Abraham dice, fue probada su fe y encontrado fiel. Los judíos fueron probados en el desierto y fueron encontrados infieles. Jesús fue probado y encontrado fiel. No nos quedaremos atrás, su iglesia, que va a ser probada para permanecer fiel, porque es necesario. Es decir, confíe en la sabiduría de Dios, si así lo permite en su buena voluntad, Él le va a conservar hasta el final. Señor, gracias por esta palabra tuya, por tu grande salvación. Sabemos que tú estás con nosotros y en verdad nos sentimos gozosos y podemos ver aquel gozo como aquella mujer que está dando a luz, que por el momento tiene dolor por el parto, pero una vez nacido su bebé, hay grande gozo, y ya lo hace con gozo, anticipando la dicha de un hijo. Así nosotros, Señor, nos encontraremos en varias pruebas. Y gracias de antemano, Señor, porque podemos poner nuestra mirada en el cielo y poder confiar plenamente en ti, que eres un Dios bueno, que tienes propósitos eternos, que nuestra salvación nos espera, pero de antemano ya nos has hecho parte de tu reino. Así que, Señor Jesús, ayúdanos para mantenernos firmes en fe, firmes en nuestra fe en ti, confiando siempre en quién eres y lo que nosotros somos para ti. Señor, día tras día vivimos días buenos, días malos, pero Padre, lo podemos enfrentar con gozo. Nos alegraremos porque no se comparan con la eternidad que nos espera. Así, Señor, nos ponemos en tus manos y gracias, Padre, por tu buena palabra. Amén. Amén.